¿Qué tal, jóvenes estudiantes? En esta oportunidad hablaremos acerca de ejercicios de circunferencia de trigonometría. En este punto hablaremos del ángulo de posición normal, en la cual es parte 2. Primero tenemos que dibujar nuestro punto cartesiano para la realización de ejercicios. Luego tenemos que saber lo siguiente, que en el primer cuadrante las razones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante el seno y su cosecante van a ser positivos. En el tercer cuadrante solo las razones de tangente y cotangente son positivos. Y en el cuarto cuadrante el coseno y la secante van a ser, dependiendo de las coordenadas, podemos saber la ubicación del triángulo rectángulo. Dicho todo esto, comencemos. En el primer ejercicio tenemos, siendo 6,5, o sea 6 en el X y 5 en la Y, un punto del lado final de un ángulo de posición normal alfa, calcular el valor de las 6 razones trigonométricas. Su solución. Como le dije, primero tenemos que graficar nuestro plano cartesiano, en la cual, teniendo las variables, colocamos lo siguiente, que en el punto 6,5 se encuentra el triángulo rectángulo. Como sabemos, en el eje de las X nos dan una medida que es 6, por lo tanto, va a ser el cateto adyacente del ángulo alfa, y opuesto va a ser 5 que está en el eje de las Y. Y como no tenemos la hipotenusa, vamos a hallar por el teorema de Pitágoras, que es la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Reemplazando los valores brindados por el enunciado, tenemos lo siguiente, que la hipotenusa al cuadrado, en este caso R, va a ser igual 5 al cuadrado más 6 al cuadrado. Resolviendo la ecuación, tenemos lo siguiente, que R va a ser igual a raíz cuadrada de 61. Nos pide hallar, calcular el valor de las 6 razones trigonométricas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta las combinaciones de las razones trigonométricas en sus fracciones. Como sabemos, las básicas son el seno, el coseno y la tangente, que es en el seno el cateto opuesto sobre hipotenusa, en el coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, en la tangente el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y sus recíprocas, que es el contrario a cada una de ellas. Para poder hallar primero el seno de alfa, tenemos que tener en cuenta todo esto. Como sabemos, el seno de alfa es cateto opuesto sobre la hipotenusa, dando como resultado que 5, que es el cateto opuesto, sobre la raíz de 61, que es la hipotenusa. La raíz de 61 también puede ser 8 por la raíz de 5. En la cosecante, que es su reacción recíproca de seno, va a ser invertido, en la cual es la raíz de 61 sobre 5. En el coseno de alfa es cateto adyacente sobre la hipotenusa, teniendo como resultado 6 sobre la raíz cuadrada de 61. En su razón recíproca es, como le dije, inversamente al coseno. Por lo tanto, la secante va a ser la raíz cuadrada de 61 sobre 6. En la tangente de alfa, sabemos que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tenemos como resultado 5 sextos. Y su cotangente va a ser igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto, que va a ser 6 quintos. En el ejercicio 2 nos dice, siendo el punto B 14,7 menos 7 del lado final de un ángulo normal de alfa, calcular el valor de n. En este caso n va a ser igual a 5 por el coseno de alfa más 2 el secante de alfa más la tangente de alfa. En su solución, como les dije, siempre graficar
el punto cartesiano. Reemplazando los valores, tenemos en el triángulo rectángulo en el punto 14 en el eje de las X y menos 7 en el eje de las Y. Por lo tanto, se observa que en el triángulo rectángulo está en el cuadrante 4. Como anteriormente, resolvieron por el teorema de Pitágoras, ya que no tenemos la hipotenusa. Desarrollando y reemplazando los valores, tenemos que r al cuadrado va a ser igual al 14 al cuadrado más 7 al cuadrado, teniendo como resultado que r va a ser igual a la raíz cuadrada de 245. Sacando su mínima expresión, r va a ser igual a 7 por la raíz cuadrada de 5. Continuando con la resolución, nos pide calcular el valor de n. Por lo tanto, como anteriormente les dije, tenemos que tener en cuenta las combinaciones posibles de razones. Primero, hallamos el coseno de beta, que va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que va a ser igual a 14 sobre 7 raíz cuadrada de 5, igual 2 sobre raíz cuadrada de 5. El coseno de alfa van a ser positivos, ya que se encuentra en el cuarto cuadrante. Es del mismo modo que la cosecante que el coseno de beta. ¿Por qué son iguales? Porque las razones trigonométricas de alfa en valor absoluto va a ser igual a las razones trigonométricas de beta en valor absoluto. La secante de beta, que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, va a ser igual a 7 por la raíz cuadrada de 5 sobre 14. Sacando su mitad de ambas expresiones va a ser igual a raíz cuadrada sobre 2. La secante en alfa va a ser del mismo modo. En positivo, como le dije, en el cuarto cuadrante se encuentra el coseno y la secante, positivos. Las otras razones van a ser negativos. Por lo tanto, en la tangente de beta va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que va a ser igual a 7 sobre 14, teniendo una expresión de 1/2. Como les dije, la tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente en negativo, ya que no se encuentra en el cuarto cuadrante como un positivo. Continuando, reemplazamos la ecuación que nos pide hallar n. Por lo tanto, n va a ser igual a 5 por 2 sobre raíz cuadrada de 5, más 2 por la raíz cuadrada de 5 sobre 2, más menos 1/2. En este punto no debemos equivocarnos de los signos, que es muy importante, o si no nos saldrá un número incorrecto. Realizando las operaciones necesarias, tenemos que n va a ser igual a 6.23, dando respuesta al ejercicio número 2. El ejercicio propuesto es el siguiente. Si en el punto menos 3,7 que pertenece al segundo cuadrante, calcula a igual a la raíz cuadrada de 13 por el coseno de alfa menos 2 tangente de alfa. Aquí les dejo las alternativas. Gracias, jóvenes. Esto fue todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima.